después de eso, al filtrarlo, comenzamos a eliminar el líquido, ¿no? Eliminarlo el líquido. Y esa es la formación de nuestra orina. Pero esta orina que nosotros tenemos tiene que tener ciertas características. Y estas características van a determinarse en relación a la ingesta y a la composición que tenga nuestra sangre en relación a solventes, a solutos que nosotros hayamos ingerido. Glucosa, sodio, proteínas, potasio, cloro, desechos de urea, creatinina, etc. ¿No es cierto? Sustancias que tenemos que eliminar forzosamente y algunas eliminar y reabsorber. Y entonces el riñón se encarga mediante su filtración y sus tubuladuras de filtrar este líquido y reabsorber gran cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque el riñón más o menos filtra 180 litros de líquido al día, es decir, va constantemente pasando varias veces al día nuestros 5 litritos, pero solo eliminamos 1 litro 200, 1 litro, 2 litros como más, ¿no? Y, ¿no? Y al reabsorber eso hace que tengamos dos riñones, ¿no es cierto? El derecho y el izquierdo más o menos están a la altura de las vértebras lumbares, dorsales, ¿no? Entonces el derecho está más bajo por el hígado, por eso. En cambio, el izquierdo está más alto porque el vaso está debajo y lo empuja un poco. Entonces, esto quiere, y se irrigan. ¿Quiénes lleva la sangre? Les lleva la sangre arterial, su vena venosa, tienen su linfático, tienen su uréter con el que va a bajar la orina hacia la vejiga y en la vejiga va a formarse la uretra, todo eso que vamos a ver más adelante en el aparato reproductor sexual masculino y se elimina, ¿no es cierto? Está rodeado de una fibra fibrosa de protección, la fascia del gerota, y está, digamos, amortiguado por grasa. Ahora, recuerden, el riñón no duele. En sí el riñón no duele. Lo que duele son las contracciones. Por ejemplo, cuando tienes cálculos urinarios, ustedes se van a enfrentar a eso constantemente cuando hagan emergencias, sean médicos generales, residencia, etc. Van a enfrentarse a cálculos urinarios ahí que están pasando por el uréter. Eso duele. Pero el parénquima renal no duele en sí. Para que duele es demasiado raro. No tiene una inervación somática, ¿sí? Tiene una inervación visceral. No duele. Entonces, la corteza, tenemos dos partes, una corteza y una médula. La corteza, que tiene 1 centímetro, es delgadita, ¿sí? Y ahí se van formando unos corpúsculos renales, ¿sí? Y se va formando un laberinto ahí. Entonces, se van formando una especie de pirámides en la médula renal, ¿no? Y estas pirámides van a acabar con el vértice en la papila renal, ¿no? Y esta papila renal va a comenzar a coleccionar, la orina, ¿no? Entonces, estas papilitas renales van a comenzar a formar cálices mayores, cálices menores, cálices mayores, y se forman 3 cálices mayores que finalmente van a formar la pelvis renal. Y la pelvis renal es la que va a filtrar para que siga la orina. Ya todo eso lo han visto en anatomía, ¿no? Todo lo han visto en anatomía. Más grande acá, ¿sí? Entonces tiene la zona cortical con los corpúsculos de Malpighi, ¿no? Las pirámides renales, ¿sí? De Malpighi también, esas columnas renales que están entre cada pirámide, ¿no? Entonces van saliendo los cálices menores, cálices mayores y finalmente la pelvis renal. ¿Quién irriga la arteria renal? ¿Sí? La arteria renal que pasa por detrás de la vena cava inferior hacia el lado derecho
y ambas arterias van a ingresar por el hilio renal, ¿sí? Y también su vena sale por el hilio renal. Se dividen dentro en superior, media e inferior, ¿no? Aquí más o menos tienen ustedes las. Entonces, cuando entran las arterias, miren cómo se van dividiendo las arterias, ¿sí? Se van dividiendo entre los lóbulos renales, ¿sí? Y van a dar y se van hasta la corteza renal. Estas arterias interlobulares, que están entre los lóbulos renales, van a formar contacto con el comenzar la fibra. Grosso modo, ¿no? La arteria renal va a formar sus arterias segmentarias o lobulares, arterias interlobulares entre los lóbulos, y van formando las arterias arciformes, y estas después forman arterias rectas interlobulares, ¿no? Que van a ir a irrigar cada uno de los lobulillos y se van a formar finalmente las arterias aferentes, ¿sí? Los linfáticos son los que van a absorber porque siempre va a filtrar líquido y hemos vuelto los capilares siempre van a filtrar líquido y los encargados de recoger ese líquido son los vasos linfáticos. La inervación procede del plexo celíaco. El plexo celíaco nace a nivel lumbar, ¿no es cierto? Y tiene ramas adrenérgicas y ramas colinérgicas y tiene fibras mielínicas y amielínicas. Entonces, eso es a grosso modo el riñón, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones del riñón? Primero, filtrar. Después, como hemos filtrado los 180 litros. Después, reabsorber. Y también secreta hormonas. Va secretando algunas hormonas. Eso es lo más importante de la parte renal, ¿no es cierto? Filtra, reabsorbe y secreta. Entonces, el riñón básicamente lo que nos hace tener un balance hídrico, ¿no? Un balance hídrico porque va a filtrar todo el exceso de líquido y va a reabsorber una parte, pero va a filtrar. Si toma más líquido, vas a orinar más, lógicamente, y entonces el riñón se va a encargar de seguir manteniendo el equilibrio. También va regulando el equilibrio ácido-base porque va a filtrar hidrogeniones, ¿no es cierto? Sale bicarbonato en la orina, mantiene la homeostasia porque en necesidad va a tener que filtrar glucosa, aminoácidos, el ácido carbónico, el bicarbonato, etc. Desechos metabólicos, algunas drogas, sobre todo drogas, y algunos desechos metabólicos como la creatinina, la urea, son expulsados por la orina, ¿no? Secreta hormonas, sí, secreta la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina. Deme un minuto, por favor. Estoy en clase. Estoy en clase, dime. Ya, ya. Ya, ya. Secretan hormonas, ¿sí? Y regula la tensión arterial mediante la enzima convertidora de angiotensina. Secretan hormonas como la vitamina D, ¿no? La renina, ¿sí? Y esto nos ayuda a la síntesis de la vitamina D finalmente. Entonces, ¿qué productos excretamos? ¿Qué podemos encontrar nosotros en la orina? Y ahí viene lo importante, lo que les contaba ayer, ¿no? Que un médico pide exámenes auxiliares, y comienza a pedir un montón de exámenes auxiliares, pero es lo de menos. Tienes que saber interpretar los exámenes auxiliares, ¿no? Tienes que saberlos interpretar. Si no lo sabes interpretar, puedes pedir kriptonita en sangre, lo que tú quieras, y si no sabes para qué sirve, no hace nada. Un médico no puede hacerse el interesante pidiendo muchos exámenes que no le van a servir para nada para orientar un diagnóstico. La idea de los exámenes auxiliares es que se oriente un diagnóstico. ¿Qué podemos encontrar en la orina? Urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubinas, algunas hormonas y toxinas, desechos metabólicos de fármacos, por ejemplo. Todo eso podemos encontrar en la orina. Por ejemplo, encontramos, ¿para qué hacen el antidoping en los partidos de fútbol? Para encontrar si has tomado una sustancia prohibida, en teoría que pueden favorecer tu rendimiento, ¿no? Entonces, a veces encuentras corticoides, que son drogas, ¿no? Normales que usamos, pero para el deporte están prohibidas, ¿no? Porque pueden aumentar tu rendimiento físico, ¿no? Entonces, y se encuentra en la orina, por ejemplo.
Entonces, la nefrona dicen que es una unidad funcional del riñón, donde encontramos glomérulos, encontramos los glomérulos y los glomérulos, al cual le va llegando la arteriola aferente que viene de la arteria arciforme, que a su vez viene de la arteria interlobular, ¿no? Entonces, esta arteriola aferente forma un ovillo y se une a lo que llamamos nosotros la cápsula de Bowman que la rodea. Y esta arteriola que forma el ovillo va a formar una arteriola eferente también, pero ya con menos sustancias. ¿Por qué? Porque en la cápsula de Bowman va a comenzar a filtrar el líquido. Entonces necesitamos cierta presión arterial, presión hidrostática, para que salga el líquido y que caiga en la cápsula de Bowman. Y al caer en la cápsula de Bowman comienza el recorrido por los túbulos renales. Como ven ustedes en el esquema, la arteriola eferente, la que sale del glomérulo, todavía está cerca a los glomérulos, a los túbulos renales, ¿no? Haciendo algunos intercambios todavía que vamos a ver poco a poco. Finalmente, cuando ya han oxigenado las células de los túbulos renales, se forma la sangre venosa y se elimina. Y esta sangre venosa se está yendo al corazón de regreso, como hemos visto ayer por la vena cava, ¿no es cierto? Pero esta sangre venosa que se va de regreso al corazón ya se va sin los desechos, ¿no? Porque ya fueron eliminados por la tubuladura renal. Entonces, nuevamente lo mismo, sino que acá hay una diferencia. Hay digamos, nefronas, las menores, en forma cortical, y hay nefronas medulares, más medulares. Las corticales manejan muy bien el líquido y las medulares más se encargan del manejo de las concentraciones de solutos. Y entonces hacen un gran equipo para que unas manejen líquido y otras el soluto. Ambas tienen sus corpúsculos de Malpighi. ¿Y cómo se forman estos corpúsculos? Estas nefronas se forman porque viene la arteriola aferente, que viene la arteriola arciforme, que viene la arteriola lobular. Se forma un penacho ahí donde va a filtrar líquido hacia la cápsula de Bowman. Y al filtrar líquido hacia la cápsula de Bowman va a avanzar por la tubuladura, ¿no? Por los túbulos renales, y se va a ver acompañada, como ven acá clarito en el lado derecho de su pantalla, se va a ver acompañada, la arteriola eferente va a acompañar a todos los túbulos renales y va a ir haciendo intercambio y lo va a ir oxigenando las células hasta que se forma sangre venosa. Y esa sangre venosa sale, forma la vena renal y se va al corazón, pero ya se va sin sus sustancias de desecho que filtró el riñón, que filtró el glomérulo. Entonces, para que filtre el agua, filtren las sustancias, tenemos que tener unas características en la cápsula, en los capilares que llegan por la arteriola aferente, ¿no? Se forma el penacho en la arteriola aferente, y esos capilares que se forman tienen que tener ciertas características. Primero, el endotelio capilar tiene que estar fenestrado, es decir, tiene que tener aperturas, ¿no? Ciertas aperturas, como hemos visto en los tipos en los diferentes tipos de capilares, ¿no? Que los hemos visto en los diferentes tipos de capilares. ¿Ya? Luego la membrana basal, ¿no? La membrana basal. Y después hay unas células epiteliales que van a unir al capilar con la membrana, con la cápsula de Bowman. Se llaman podocitos. Entonces, todo esto hace que haya una unión entre el capilar y la cápsula de Bowman. Como ayer vimos la membrana alveolo capilar, acá tenemos una membrana que se va formando entre el capilar y la cápsula de Bowman, ¿no? Se va formando y va filtrando el líquido debido a que están unidos, a que pasan a través de los poros del capilar fenestrado, a través de la membrana basal, van pasando hacia la cápsula de Bowman. Y en la cápsula de Bowman, que es, digamos, la que rodea al capilar, entonces va cayendo el líquido y van cayendo las sustancias que pueden pasar. Entonces, este ovillo tiene
aquí vemos las fenestraciones, ¿no es cierto? Aferente con sus fenestraciones, con su membrana basal y con sus podocitos que van a permitir el paso de líquido y sustancias hacia la cápsula de Bowman. Entonces, el capilar glomerular capilar de la arteriola aferente tiene 3 capas, ¿no es cierto? La célula la capa endotelial normal, fenestrada, es decir, con poros, la membrana basal que va a permitir el pasaje de sustancias, y los podocitos de las células epiteliales que van a permitir la unión entre el capilar y la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Es el endotelio fenestrado con sus poritos, ahí miren chiquitos los poritos, ¿sí? Estas son los podocitos, ¿no? Los podocitos que van a unir a la cápsula de Bowman con el capilar. Aparte de eso, como se forma como un ovillo de los capilares de la arteriola aferente, en el medio de ese ovillo, en ese medio de esos vasitos que forman como un penacho, en el espacio entre los vasitos, hay un espacio que forma unas células mesangiales. Estas células mesangiales tienen una formación, ¿sí? Contráctil, que es estimulada por la angiotensina 2, es decir, que van a producir una vasoconstricción entre esas arteriolas que están en medio, ¿ya? Esas células mesangiales. Vamos a verlo más adelantito. Entonces, cuando vas a filtrar, a través cuando se filtra a través de la membrana del capilar, de la cápsula de Bowman, a la cápsula de Bowman, a través de la arteriola aferente, se van filtrando este líquido y se firman algunas sustancias como el sodio, el agua, el urea, ¿no es cierto? Lo que no se filtran son proteínas. La albúmina no se puede filtrar porque los poros de fenestración son muy chiquitos, no pasa la proteína. Cuando nosotros encontramos proteína en la orina es porque se ha dañado esa membrana. Y también estos poritos tienen carga negativa y la proteína también tiene carga negativa, entonces se repelen. Entonces, cuando ya hay una alteración total de la membrana del capilar, ahí es donde nosotros encontramos proteínas en la orina. Y eso es cuando, por ejemplo, hay patologías que dañan esa membrana, que dañan el riñón. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener que para que haya una presión de capilar, tiene que haber una presión de filtración neta. Y otra vez viene lo mismo. Hay una presión hidrostática en el capilar glomerular, una presión oncótica en el capilar glomerular, una presión hidrostática en la cápsula y una presión oncótica en la cápsula de Bowman, que generalmente es 0. Y entonces nosotros tenemos esto. El capilar llega, la arteriola aferente, y en el capilar tenemos una presión hidrostática que sube hasta 60 milímetros de mercurio, una presión coloidosmótica 32 milímetros de mercurio, más que en el resto del organismo, ¿se acuerdan? Y tenemos en la cápsula de Bowman una presión hidrostática, 18 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que nosotros tenemos una presión hidrostática dentro del capilar y una presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman. Una presión oncótica dentro del capilar, ¿sí? Y puede haber una presión, glomerular de repente, ¿no es cierto? Presión oncótica del glomérulo, pero es raro. La cuestión es de que la presión oncótica del capilar sí hay, pero la presión oncótica dentro de la cápsula de Bowman no hay eso. Entonces nosotros vamos a encontrar que la presión neta de filtración es 10 milímetros de mercurio. Y al haber 10 milímetros de mercurio, al tener una presión neta de 10 milímetros de mercurio, quiere decir que pasa un líquido en gran cantidad. Recuerden que hemos estado viendo presiones de filtración de 0.3 milímetros de mercurio, 3 milímetros de mercurio, pero nunca hemos visto una de 10 milímetros de mercurio. Este capilar filtra
a 10 milímetros de mercurio, o sea, filtra gran cantidad de líquido y va filtrando con algunos solutos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos presiones hidrostáticas y tenemos presiones coloidosmóticas que permiten la filtración. ¿Está claro esto de la filtración del glomérulo? Para seguir avanzando. Chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya está, entonces. Bien, entonces, ya que está claro, entonces ya sabemos que la sangre que pasa va a filtra plasma, no filtra la sangre, ¿no es cierto? No pasan los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos tienen hemoglobina, que es una proteína. Entonces filtra el plasma y el plasma va cayendo al glomérulo. Y va pasando el resto del líquido hacia la arteriola eferente. Se va formando la arteriola eferente, es decir, la que va a pasar y va a seguir irrigando el resto de tubuladura, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto pasa, como no filtra proteínas, la proteína en la arteriola eferente es mucho mayor, ¿no? Ahora, en la arteriola eferente y aferente, en esta imagen se ve clarito que hay unos esfínteres. Quiero que los recuerden para ver más adelante eso. Entonces, esta filtración glomerular se da con una presión neta de 10 milímetros de mercurio, de presión de 10 milímetros de mercurio. Y es la diferencial entre la presión hidrostática del que llega al riñón en su glomérulo al riñón y las presiones oncótica dentro del capilar e hidrostática dentro de la cápsula de Bowman. No estoy hablando de presión oncótica en la cápsula de Bowman porque la cápsula de Bowman no filtra proteínas, ¿ya? No filtra proteínas. Entonces, la tasa neta, pues, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una filtración neta de 10 milímetros de mercurio. Ahora, el flujo sanguíneo renal, el que va a llegar ahí a la arteriola aferente, que va a darle esa presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio al capilar, tiene que ver mucho con algunas sustancias externas, como es la adrenalina y la noradrenalina, por ejemplo. La adrenalina y la noradrenalina contraen a la arteriola aferente y eferente. Cuando la contraen, quiere decir que no va a pasar sangre por la arteriola aferente hacia la arteriola eferente, ¿no? Va a pasar menos sangre. Va a pasar menos sangre por el glomérulo para filtrar a la cápsula de Bowman, porque está cerrada la arteriola aferente. Y eso quiere decir que baja la filtración glomerular. O sea, miren, si yo les preguntara eso, ¿por qué baja la filtración glomerular cuando la adrenalina? Entonces, la respuesta lógica es porque se contrae la arteriola aferente, ¿cierto? Eso es básico, ese es el razonamiento, pero a veces pregunto eso y no la contesto. La endotelina, que está liberada por el endotelio lesionado, por ejemplo, y esta endotelina liberada por el endotelio lesionado, por ejemplo, lo vemos en las preeclampsias, en algunas patologías, produce vasoconstricción y disminución de la filtración glomerular igual, porque hay vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Sí? La angiotensina 2, al contrario de la noradrenalina, adrenalina y de la endotelina, al contrario de estas sustancias, les digo ya con libertad eso porque esto ya lo hemos hecho en fisiología cardiovascular y ustedes han pasado a fisiología 1, o sea, no hay excusa ahí. La angiotensina 2 es una sustancia que va a producir vasoconstricción, pero en la arteriola eferente, no aferente, eferente. Y como produce en la arteriola eferente, entonces la sangre va a pasar tranquila por el glomérulo y cuando se encuentra la arteriola eferente cerrada, entonces el líquido va a comenzar a quedar un poquito más nada más. Es ligeramente el tiempo que va a quedarse en el glomérulo. Y esto le va a dar oportunidad a aumentar su cantidad que pasa a través del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Entonces, la angiotensina 2, por este fenómeno fisiológico que tiene, aumenta la tasa de filtración glomerular. Otras sustancias, como el óxido nítrico, que lo hemos visto en fisio 1, es un vasodilatador renal, como en todo lado el óxido nítrico, no es un vasodilatador de los. Y las prostaglandinas también son vasodilatadoras, ¿sí? Vasodilatadoras renales.
y disminuyen las prostaglandinas el efecto de los vasoconstrictores. ¿Cuándo tenemos problemas con las prostaglandinas? Cuando no hay prostaglandinas, cuando comenzamos a producir vasoconstricción porque no se producen prostaglandinas. ¿Ya? Y cuando disminuimos la producción de prostaglandinas vasodilatadoras, cuando le doy, por ejemplo, un AINES, por ejemplo, Apronax, naproxeno, ibuprofeno, cosas así que son AINES que inhiben la formación de prostaglandinas. Si no tengo prostaglandinas, voy a producir vasoconstricción y esa vasoconstricción puede matar mis vasos renales. ¿Ya? Entonces, si tú le das muchos AINES a un paciente, podrías producir insuficiencia renal. Eso tienen que metérselo bien en su cabecita ustedes. Entonces, todo se va autorregulando también. De acuerdo a hay una autorregulación, ¿ya? Si es que baja la presión arterial, se dilata la arteria renal. Si aumenta la presión arterial, aumenta el tono de la arteriol aferente y entonces disminuye la tasa, disminuye la cantidad de agua que está llegando y la filtración glomerular permanece igual. Entonces, por estos fenómenos de autorregulación, digamos, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular van manteniéndose, diríamos, estables por el fenómeno de autorregulación. Entonces, más o menos, una presión arterial, cuando baja a 75 milímetros o cuando sube hasta 160, van causando solo pequeñas alteraciones de tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Pequeñas alteraciones de tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque existe una autorregulación propia en el riñón. Entonces, los cambios muy altos en la presión arterial no van a ocasionarme tanto problema. Entonces, los riñones también tienen un fenómeno de autorregulación con el aparato yuxtaglomerular. Entonces, aquí el aparato yuxtaglomerular, el aparato yuxtaglomerular, ahorita regresamos, está formado por la mácula densa, ¿no es cierto? Ahí miren la mácula densa dónde está ubicada. Esta mácula, nosotros aumentemos la reabsorción de sodio y cloro en enlace ascendente de Henle. ¿Por qué? Porque esta mácula densa va a sentir la liberación, va a sentir el volumen. El volumen arteriol aferente. Entonces, si la arteriola aferente tiene poco volumen, disminuye su resistencia, va de menos tensa, entonces la angiotensina tiene que producir una vasoconstricción para aumentar la contracción y aumente la presión hidrostática y filtre el riñón normalmente. Es decir, cuando está deshidratado el paciente, siente eso y aumenta la formación de renina. La renina estimula una sustancia que es el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1 del hígado. Y la angiotensina 1 va al pulmón y se convierte por enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es la que va a producir la vasoconstricción, aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué aumenta la tasa de filtración glomerular? Porque la angiotensina actúa en la arteriola eferente, es decir, la que sale y produce un aumento de filtración glomerular en el glomérulo, que va a filtrar hacia la cápsula de Bowman. Esperemos que sea comprendido este concepto. Acá más o menos la lámina basal, los podocitos, etc. Finalmente vamos a hablar sobre la micción, cómo se orina. Bueno, básicamente tenemos la micción. Vamos a hablar sobre que tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿no es cierto? Que inervan la vejiga a nivel de S2, S4. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos también dentro de la vejiga la formación del trígono, y como vemos ahí por la pelvis renal va bajando los uréteres hacia la vejiga. En la vejiga tiene que filtrarse eso, ¿sí? Tiene que filtrarse eso. Y ¿quién estimula la capacidad de la vejiga? La vejiga va estimulándose, ¿no es cierto? Se pone tensa cuando comienza a coleccionar orina. Entonces ahí viene
la necesidad de la micción, ¿no? Tenemos Entonces, esta necesidad de micción puede ser a veces olvidada si tenemos algún problema psicológico, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el músculo detrusor, ¿sí? Entonces, cuando ya siente la distensión por la cantidad de orina, entonces va a comenzar a aumentar su contracción y aumenta la presión de la vejiga. Y al aumentar la presión de la vejiga estimula la salida de la orina, ¿sí? La salida de la orina. Entonces, esto puede aumentar, por ejemplo, cuando ingieres mucho líquido, llega mucho líquido a la vejiga. Y finalmente, distiende demasiado y produce la orina, la micción de la orina, ¿ya? ¿Y quiénes lo controlan? El sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático tiene que ver con la vejiga, básicamente, ¿no? Con la vejiga, básicamente, en su distensión, su colección de orina, etc. Y aquí vemos más o menos nosotros. El simpático es el que va viendo lo que se llena la orina, todo, y el parasimpático es el que produce la contracción del músculo detrusor, abre el esfínter interno y expulsa la orina. El sistema parasimpático. ¿Ya? Lo mismo, lo mismo. Finalmente, la excreción urinaria se va a dar por la cantidad de sustancias que caen del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Y al caer por el glomérulo hacia la cápsula de Bowman, estas sustancias van a ser arrastradas por el líquido de la orina y son eliminadas. Pero como les digo, muchas sustancias van apareciendo en la orina, ¿no? A veces drogas, a veces medicamentos que tomamos, desechos metabólicos, ¿sí? Y entonces esto va a hacer que se eliminen esas sustancias de desecho. Esto más o menos es una nefrona, entonces, unidad funcional de la orina. Nuevamente, arteriola aferente, arteriol eferente que acompaña los túbulos renales, ¿no? Y permite la filtración adecuada de los líquidos, ¿ya? Ahí más o menos. Más o menos, ¿cuánto llega al riñón por minuto? 22% del gasto cardíaco, 1.100 mililitros por minuto. ¿No? 1.100 mililitros por minuto es filtrado en el riñón. ¿Sí? Entonces, cómo se compone la primera filtración? La primera filtración de la orina. ¿Sí? No se van a filtrar de ninguna manera, no se filtran, ¿ya? Las proteínas no se filtran de ninguna manera ahí. Más o menos la tasa de filtración glomerular por minuto es 125 mililitros por minuto. Y eso es más o menos el 20% del flujo plasmático renal, ¿no? Entonces, la fracción de filtración por esto es más o menos 0.2%, más o menos. Y la tasa de filtración glomerular tiene que ver con el coeficiente de filtración de las sustancias que van a filtrar por la presión de filtración neta. ¿Cuánto es la presión de filtración neta? 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿quiénes aumentan la filtración glomerular? La presión hidrostática para que aumente la filtración glomerular, la presión arterial, ¿sí? Cuando las arteriolas eferentes aumentan la resistencia de las arteriolas aferentes y disminuye la presión hidrostática glomerular. Allá. Acá a ver, para no confundirlos. Acá tenemos dos arteriolas, aferente y eferente. La arteriola eferente, la que está saliendo, lo que dijimos de la angiotensina, cuando se cierra, hace que se quede el líquido más tiempo en el glomérulo. Y esto hace que aumente la presión hidrostática y se filtre más líquido. En cambio, cuando cerramos la arteriola aferente, la adrenalina, noradrenalina, endotelina,
llega menos líquido, porque está cerrada, entonces llega menos líquido al glomérulo para la filtración y entonces produce disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Reitero ahí, hay una arteriola aferente, una arteriola eferente, la cápsula de Bowman. La arteriola eferente va acompañando los túbulos renales para oxigenarlos y para hacer intercambio. La arteriola se va convirtiendo en arteriola en vena, ¿no es cierto?, en sangre venosa, y la sangre venosa sale a través de la vena renal hacia la vena cava. Tenemos glomérulos corticales y glomérulos medulares. Los corticales nos encargan del líquido y los medulares, como ven, las asas de genes son muy largas. Se encarga de la concentración de sustancias en la médula renal. Lo mismo, entonces, el filtrado ultraglomerular se hace por la membrana basal de los capilares, ¿no? Que pasan hacia la cápsula de Bowman. Y al pasar hacia la cápsula de Bowman, entonces van concentrando las sustancias. El día martes próximo vamos a ver entonces estas sustancias que pasaron a través de la cápsula de Bowman, por la tasa de filtración glomerular, por la presión hidrostática, por su solubilidad, por su concentración, van a pasar a través de las fenestraciones del capilar, a través con la ayuda de los podocitos van a pasar. Y en la cápsula de Bowman vamos a encontrarnos con estas sustancias, ¿no? Por decir, agua principalmente, y sustancias como sodio, glucosa, algunas proteínas, etc. Y ahí comienza el camino a través de los túbulos renales para ver quiénes se reabsorben y qué sustancias se secretan, es decir, vuelven a salir, ¿no? A través de los túbulos renales. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, dudas? Hoy día sí estamos los 7, ¿eh? No, no, doctor. Bien, chicos, entonces miren, mañana nos reunimos como a las 8:30 también. Vamos a hacer una práctica. La práctica básicamente va a ser conversación, porque tengo que guiarles la práctica. Y bueno, tienen que estudiar espirometría, porque yo sí les voy a preguntar mañana a cada uno de ustedes espirometría, ¿ya? Y porque esa es la práctica finalmente. La práctica es calificada. Y yo les indico qué pregunta me va a contar. Cada uno me va a desarrollar alguna pregunta y me la envían al correo durante la tarde. ¿Ya? Esa va a ser la temática de la práctica. Entonces mañana, en este mismo enlace, nos estamos viendo mañana a 8:30 de nuevo. ¿Ya? Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.